Es una bendición poder nuevamente estar con ustedes para juntos poder meditar en la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Siempre será muy oportuno y necesario el poder atender, escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver algo, a meditar algo sobre el libro de Nehemías. Nehemías era un hombre judío y muchos años antes que él naciera, el pueblo del Señor fue llevado cautivo a tierras extranjeras, a tierras lejanas realmente. Y ahora en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, él se encuentra trabajando como copero del rey Artajerjes. La Biblia dice textualmente en Nehemías 1, capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, en la capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. El mes Quisleu era el mes noveno para el pueblo judío, más o menos entre mediados de noviembre y mediados de diciembre. Cuando uno de los hermanos de Nehemías fue allá por Susa, por la región donde trabajaba él, dice que Nehemías le preguntó a su hermano cómo estaban las personas viviendo actualmente en Jerusalén, aquellos que habían escapado de la cautividad o habían quedado allá, cómo estaban ellos y también cómo estaba Jerusalén. Nehemías no se olvidaba de sus raíces, de sus orígenes. Entonces él pregunta, él exterioriza esa inquietud, él quería saber cómo estaban las personas y cómo estaba Jerusalén. Pues bueno, hubo una respuesta realmente de su hermano, y dice la Biblia textualmente en el capítulo 1, en los primeros versículos: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Ese fue el informe que recibió Nehemías. Las personas estaban en un gran mal, en un gran momento, en un mal momento, en una situación muy difícil. Y las puertas de Jerusalén habían sido quemadas, los muros estaban derribados. En la Nueva Traducción Viviente dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ese fue el informe que recibió Nehemías. Cuando él escuchó eso, dice la Biblia que él fue conmovido. Sintió gran aflicción, sintió tristeza, sintió dolor realmente por aquella noticia que estaba recibiendo. Y la Escritura dice realmente que él fue movido realmente a sentir un gran dolor. Él fue muy sensible, más bien dicho, a aquello que estaba él escuchando. Ahora, a pesar que Nehemías, él se encontraba a salvo y bien establecido, con un trabajo, trabajando para un rey, sin embargo, él pensaba en su pueblo. Él pensaba en las personas, él pensaba también en aquella Jerusalén, cómo estaba destruida. Dice por eso en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. A veces no basta simplemente con oír malas noticias o noticias no alentadoras. No basta con eso, sino consiste también en qué se hace con eso que se escucha, cómo procesamos aquello que recibimos. Nehemías, dice aquí la Escritura, que cuando él escuchó, él oró, él ayunó
y él trajo toda esa información delante del Señor. Y él empezó a orar. Y aquí hay algo interesante que hizo Nehemías. Él empezó a confesar, a declarar, a hablar con Dios. Mire que es algo tan interesante como el creador de los cielos y de la tierra hizo al hombre para que éste tuviese comunión con él. Es una bendición realmente para el hombre estar en comunión con Dios, con su creador. Aquí Nehemías, al oír esto, muy afligido, con mucho dolor, con mucho pesar, él vino delante de Dios. Él lloró, él se puso en comunión con Dios y empieza a decirle: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Y él añade: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. En ese momento él simplemente escuchó que estaba mal su pueblo, los habitantes de Jerusalén. Él fue como que se trasladó en su imaginación y vio esas murallas derribadas, esas puertas quemadas, y sintió gran dolor. Pero él hizo algo, empezó a orar. Y cuando empieza a orar y a declarar la grandeza, los atributos de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, luego él procede a hacer una confesión, a declarar, a reconocer que ellos habían pecado, que Israel había pecado, que él había pecado, que su familia había pecado. Ese era un buen inicio. Ese era un buen inicio y siempre lo será cuando el hombre se humilla delante de Dios y no se enfoca simplemente en las noticias, en lo que está viendo, en las circunstancias, pero empieza a confesar, a declarar sus faltas, sus fallas delante de Dios. Entonces es un buen inicio, es una buena base para hacer una restauración. Ahora, él continúa orando. Y en el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías, él dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Es decir, aquí a esta altura estamos viendo que ya él ya sentía algo en su corazón. Cuando ya escuchó esa noticia, nació algo en él. Dios puso algo en su corazón. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer y da la impresión como que ya él estaba pensando en viajar hacia allá, ir hacia Jerusalén, ver cómo estaba el pueblo, ver cómo estaba la ciudad. Ya estaba eso en el corazón. Por eso le pide al Señor que cuando hable con su jefe, que cuando hable con su rey, le dé favor, le ponga en gracia ante él. Bueno, la Biblia dice, el Señor lo dijo, ¿no? Que el que pide recibe, que el que busca halla y al que llama se le abrirá. A veces hay cosas que tal vez estamos necesitando, estamos anhelando y tal vez nos parecen muy grandes, inalcanzables, pero el Señor lo dijo, que al que cree todo le es posible. Así es que bueno, llegó el momento en que él tuvo que estar delante del rey, porque la Biblia dice que Nehemías en esos días, dice él, en esos días yo era el copero del rey. Y un copero era un siervo de su majestad el rey y era el encargado de probar las bebidas, era como un filtro para que si algún rey, para si algún pueblo quería atentar contra su vida, entonces el copero era el filtro. Y si aquella bebida estaba envenenada, pues él caía fulminado y muerto. Y el rey era salvo por esa intervención. Entonces esa función cumplía Nehemías. Un copero tenía que ser un hombre de confianza, digno de confianza. Y por eso es que Nehemías estaba ejerciendo esa función. Y entonces el rey, por lo que está escrito en la Biblia, en el capítulo 2,
parece que lo apreciaba, lo consideraba a Nehemías. Y llegó el momento realmente en que él se presentó ya a trabajar delante de su jefe. Y la Biblia dice textualmente, cuando él se presentó, me dijo el rey, capítulo 2, versículo 2 de Nehemías, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Cuando él se reintegró a trabajar, aquel día el rey lo observó, lo miró y le vio su rostro triste. El rey pudo discernir que había un quebranto en el corazón de su servidor. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás triste? Entonces ahí Nehemías habló con el rey, le explicó, le dijo que su pueblo estaba en afrenta, que la ciudad de Jerusalén estaba destruida realmente. Y le dijo, ¿y qué pides? ¿Qué tú quieres? ¿Qué deseas? Y el rey estaba con la reina. Y él le dijo que él quería, si estaba en el rey concederle, él quería viajar, él quería ir a ver cómo estaba ya la situación. Le preguntó el rey, ¿y qué tiempo vas a estar por allá? Dice la Biblia que él oró en ese momento, en su mente, en su corazón, pidió dirección al Señor y le dio el tiempo. Y el rey accedió. Mire, el rey accedió, le permitió, le dijo, está bien. Y Nehemías continuó en esa confianza, en esa puerta que Dios le abrió, y le dijo al rey que por favor le diese cartas, documentos que respalden su ida para allá, para que no tenga problema en la frontera. Le dijo, está bien. Y siguió Nehemías pidiendo y dijo, mira rey, ¿qué te parece si me ayudas y para que también el encargado del bosque me dé madera para las puertas? Dijo, está bien. Y aparte de eso, el rey le envió una comitiva con soldados, con caballos, para que lo respaldaran y lo guardaran a Nehemías. Y Nehemías avanzó. Y Nehemías prosiguió y realmente fue allá donde él quería ir. La palabra edificar viene de la palabra hebrea baná, que significa construir, fortificar, hacer, reedificar, reparar, restaurar. Nehemías iba con la intención, con el propósito de restaurar a Jerusalén, de restaurar las murallas, las puertas que habían sido quemadas. Una restauración requiere primeramente sensibilidad, como la tuvo Nehemías. Él fue muy sensible. Él fue sensible a la necesidad de su pueblo. Él fue sensible a la situación que estaba viviendo Jerusalén. Una restauración demanda el reconocimiento del daño. Dice que una vez que llegó allá Nehemías, él evaluó los daños primero. Una noche él se levantó siendo oscuro y él cabalgó por ahí y empezó a transitar, a mirar la muralla, a ver a los pobladores de ahí del lugar, las puertas cómo estaban. O sea, él hizo una evaluación realmente de cómo se encontraba Jerusalén. Las acciones pasadas, mi amigo, mi hermano, habían llevado al pueblo de Israel a tener una ciudad en ruinas realmente. Y muchos de nosotros, gracias a veces a nuestras malas decisiones o malos hábitos, hemos llevado a veces a la ruina todo lo que Dios nos ha dado. Puede ser la familia, la salud, el matrimonio, relaciones familiares, trabajo, seguridad económica, incluso ministerio. Y mucha gente vive negando su realidad, aunque los muros de su seguridad se están cayendo a su alrededor. Insisten en que están bien y en que en cualquier momento ellos van a mejorar. Bueno, eso en psicología se llama mecanismos de defensa. Es decir, que a pesar que los muros se están derrumbando, se están cayendo o ya se han derribado, sin embargo, la persona dice, no, todo está bien, no hay problema con mi matrimonio, con mi familia, con mi trabajo, todo está bien, pero la realidad es otra. Aquí Nehemías hizo una evaluación y él pudo confirmar, constatar de lo que le habían dicho a él, su hermano, era una realidad y tal vez mucho más grave. El pueblo, las murallas, las puertas, estaba todo derribado, todo destruido realmente. Es decir que Nehemías, antes de poner manos a la obra,
Él observó y reconoció los daños de la ciudad y evaluó. Es decir, si queremos nosotros entrar en un proceso de restauración, debemos reconocer eso. Y Nehemías empezó bien porque él empezó confesando los pecados del pueblo, confesando sus pecados, los de su familia. Es importante la base en una construcción, es importante el fundamento, y el fundamento es Cristo. Y para buscarlo a Él debemos empezar con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Luego viene el llamado a la restauración, a reconstruir. Cuando ya él evaluó los daños, pudo ver la realidad, llamó a algunos, a los que estaban ahí, a los nobles, al pueblo, y les dijo, bueno, ustedes saben, ustedes ven cómo está realmente la ciudad, así que levantémonos. Y textualmente dice en Nehemías 2, versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea que en Jeremías había eso en su corazón, de poder restaurar, de poder reconstruir, de hacer algo. Y eso le compartió, esa visión la compartió a las personas que estaban ahí en Jerusalén. Le dijo, miren, ustedes ven cómo está esto, está quemado, está destruido. Edifiquemos, levantémonos. Dios anhela realmente, amigo, mi hermano, restaurar, volver a su estado ideal a sus hijos. Pero es necesario que por lo menos una persona esté dispuesta. No es sencillo. Una restauración, una reconstrucción no es fácil. Va a implicar trabajo, mucho esfuerzo. Y Dios es un Dios de trabajo. Dios es un Dios que fortalece. Es un Dios que esfuerza, dice la palabra, alcanzado. Y cuando hay la disposición, pues también Dios hace su parte. Cuando se habla de restaurar algo, se hace referencia a volver una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Y eso es lo que quería hacer Nehemías. Y Nehemías fue utilizado por el Señor para eso, para restaurar a Jerusalén, para restaurar aquellos muros derribados realmente. Por eso dice, vosotros veis el mal en que estamos. Venid, él invita, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Los muros realmente eran como la identidad de la ciudad. Era su fortaleza, era su seguridad. Los muros eran algo importante en aquellos tiempos, en aquellas ciudades realmente. Y para Nehemías ver que la ciudad estaba sin muro, era una honda preocupación, era un dolor, una tristeza para él. En otra versión dice este versículo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, le dice, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Era un llamado a aquel grupo que había, aquel remanente que había allí, a juntarse, a levantarse, a no quedarse viendo simplemente la situación, la necesidad, el dolor, la desolación, sino a levantarse y a poder edificar. Ahora, la misión era específica, porque él dice, levantémonos y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Como les dije hace un momento, los muros representaban y representan actualmente protección, seguridad, fortaleza. Los muros son para evitar la invasión de los que vienen a robar, a matar o a destruir, tanto corporal como individualmente. Necesitamos nosotros muros de protección para impedir el avance del enemigo a nuestras almas, La Biblia dice, en el caso de Job, aquel hombre de Dios, que Dios lo había acercado. Entonces, Dios pone muros alrededor de su pueblo, alrededor de sus hijos realmente. Y Dios ha hecho provisión, mi hermano, mi amigo, ha hecho provisión a proteger a su pueblo de los ataques y estrategias del diablo. Dios ha hecho provisión. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y la fe en la palabra y en el carácter de Dios levantan muros de defensa contra los ataques del enemigo. La fe en la palabra y en el carácter de Dios. Son dos cosas realmente muy, muy importantes. Y algo interesante, no se puede edificar algo que nos protege de los ataques del enemigo sin confianza en Dios y en su palabra. La confianza en Dios es algo muy importante, y también en su palabra que es vida. El Señor lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, cuando se desea, se necesita, se requiere una restauración, es importante la confianza en Dios y también en su palabra, porque Él no es hombre y no es hijo de hombre para que mienta. La oración, la lectura de la palabra y la convicción de nuestra fe edifican un muro impenetrable, mi amigo y mi hermano. La oración, la palabra y la convicción de nuestra fe, eso edifica un muro impenetrable, y eso es algo muy importante, y es lo que se necesita hoy más que nunca, realmente, que nosotros levantemos muros alrededor de nuestras vidas, nuestra familia, nuestras ciudades, nuestros países, realmente, y confiar en el nombre del Señor. Y algo importante que quiero enfocar en esta reflexión es que la restauración requiere valentía, requiere mucha valentía. El sentir el deseo de Nehemías era muy loable, era algo muy valioso, digno realmente de estimar, de considerar, muy bonito. Ese deseo de trabajar, ese deseo de colectivamente con el remanente que estaba ahí en Jerusalén, levantar los muros, edificar la ciudad, levantar las puertas, era muy, muy bueno. Pero había algo a lo que él se aproximaba, y era la oposición. Era la oposición. Mi estimado hermanos y amigos, cuando hay un deseo que Dios pone en el corazón, también a veces se levanta la oposición. Lo de Nehemías era algo para felicitarlo, pero lamentablemente dice en el capítulo 4 ya, aunque anteriormente ya menciona de algunas personas que se levantaron, pero ya en el 4 dice en el versículo 1: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Es decir, usted tiene que saber que cuando usted va a querer levantarse, va a querer emprender un proyecto que Dios te ha puesto, algo que Dios ha puesto en tu corazón para que lo hagas, restaurar tu hogar, restaurar tu familia, levantarte, va a haber oposición. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. A veces hemos oído cuántas veces el relato del hijo pródigo, cuando él ya no tuvo nada, no tuvo dinero, no tenía para comer, estaba a punto de morirse de hambre. Un día él volvió en sí, dice la Biblia, volviendo en sí, él dijo: bueno, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores, hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Entonces él dijo: esto haré, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus peones. Él no pensó eso, se veía bonito, pero en la realidad para el hijo pródigo tiene que haber sido muy duro, muy difícil realmente, pero gracias a Dios que él se esforzó. ¿Y por qué muy duro? Bueno, porque no tenía dinero, porque estaba en un lugar muy lejano a la casa de su padre, porque estaba muy débil, y porque el enemigo, Satanás, tiene que haberle bombardeado con muchos pensamientos, muchos dardos, diciéndole: tu padre no te va a aceptar, ha de coger un palo y te ha de pegar por sinvergüenza, por malagradecido, no regreses, no vaya. Entonces todo eso él tuvo que enfrentar y sobreponerse. No fue fácil, pero gracias a Dios llegó a la casa de su padre y efectivamente se humilló y le pidió perdón, y su padre lo recibió
porque fue movido a misericordia. Aquí Nehemías quería edificar, iba a restaurar, iba a trabajar, pero de repente unos hombres de ahí que habitaban en Jerusalén y que no eran judíos se levantaron, dice aquí, con gran cólera, con gran furia y con escarnio, y empezaron a hablar y diciendo, ¿y qué harán estos débiles judíos? Empezaron a menospreciarlos, a hablar de ellos, que no iba a servir lo que quisieran, y empezaron a hablar lo que ellos van a hacer. Si una zorra se sube por el muro, va a hacer que se derrumbe lo que están haciendo. Y empezaron a hablar y a burlarse, a menospreciarlos. ¿Qué hizo Nehemías? Dice la Biblia, en el capítulo 4, versículo 4, que él empezó a orar. Oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, de su burla. Pero eso no hizo que él se desanime. ¿Sabe? Una de las cosas a las que Dios nos llama es que seamos valientes, seamos esforzados, tengamos templanza. Meditando en la palabra, el Señor Jesús fue valiente. Fue Dios, pero fue hombre, pero fue valiente. Fue perseverante. Él no claudicó, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, del menosprecio, de las burlas de las personas aquellos días. El Señor Jesús no desmayó. Él fue valiente. Él se esforzó. Y aquí Nehemías oraba. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a trabajar, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire, tuvo ánimo para trabajar. Incluso en medio de las burlas, de los menosprecios, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero los enemigos no se quedaron ahí. Dice la Escritura que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adó, o sea que era un grupo más o menos que se habían confabulado para hacer oposición, para estorbar la obra que Dios iba a hacer a través de Nehemías. Ellos se pusieron de acuerdo y dice la Escritura que se encolerizaron muchos, se pusieron con furia, con coraje. Mire, y dice la Biblia que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea que era un ataque directo contra Nehemías y contra ese remanente, ese grupo que se había dispuesto para trabajar, para restaurar. A veces hay cosas que no entendemos el por qué. A veces no entendemos por qué se levantan problemas, dificultades en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, en lo que tú haces, en tu profesión, en tu vecindario, con tus amigos. Se levantan problemas, se levantan dificultades. Aquí Nehemías y el pueblo estaba viendo todo eso. Cómo esta gente se levantó con cólera, con ira, con enojo, con menosprecio. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se rindió? ¿Se desmayó? No. Dice Nehemías 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, dice la Biblia. Dice que Nehemías hizo eso con el pueblo. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Y ponga atención a esto, que aquí viene algo interesante. No solamente hizo eso, no solamente hicieron eso Nehemías con el pueblo. Porque dice, entonces oramos a nuestro Dios, sino que dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces eso nos hace meditar. Sí, hay que orar. Es importante. Pero también hay que velar y hay que actuar. Porque aquí era un ataque frontal. Venían a atacarlos. Venían a destruirlos. Ya el ataque era directo. Entonces dice, entonces oramos a Dios. Pero también pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Es decir, es orando, velando y actuando. Luego dice, y dijo Judá, mire, el menosprecio de esta gente, la ira, la cólera, las palabras de esta gente, como que empezó ya a hacer efecto en los judíos. Porque dice en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro.
Y algunos empezaban a decir, no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, lo que ellos querían era que paren la obra, que paren la obra. Y ya habían rumores que iban a matarlos, que se iban a levantar esos enemigos e iban a matar a Nehemías y a todos aquellos que estaban trabajando en la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, mis estimados, que Nehemías afrontaba una presión, un ataque directo de amenazas. Querían infundirle miedo a él y a aquel grupo que estaba trabajando. Querían infundirle temor, pánico, miedo, para que ellos bajen los brazos. Amados, amigos y hermanos, las situaciones, las circunstancias, a veces son utilizadas para infundir temor, infundir pánico. Pero la Biblia dice que nuestro Dios, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que la fe en Cristo es la fe que ha vencido al mundo. Que con Cristo somos más que vencedores. Y que el Señor es terrible en maravillas, en proezas. Él es soberano. Y Él sigue obrando. Él sigue haciendo milagros. La Biblia dice que aunque el enemigo venga como río, su espíritu, el Espíritu de Dios, levantará bandera. Tal vez usted ha estado oyendo o está escuchando voces que tratan de infundirle pánico, temor, desánimo, que usted desmaye, pero no, Dios dice que nos levantemos en fe. El mundo habla de depresión, no ahora, mucho tiempo. Habla de depresión, habla de estrés, de desánimo, de decaimiento, de ansiedad. Pero el Dios que tenemos es un Dios de paz. Es un Dios de paz, es un Dios de confianza, es un Dios de fe. Es un Dios de lo imposible, es un Dios que todo lo puede. Ese es el Dios eterno que predicamos. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Y lo que Nehemías aquí estaba afrontando era fuerte. Era fuerte porque querían atacar a Jerusalén, querían atacarlo a él. Pero él no desmayaba, él oraba. A pesar de los comentarios, a pesar de las indirectas, de las burlas, él se mantenía firme. Y eso es muy importante. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Así que Dios no quiere que usted realmente se postre, no solamente físicamente, por alguna dolencia. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero que tampoco se postre en lo emocional y que usted se desmaye y usted diga, ya no puedo y ya no voy a avanzar y hasta aquí llegué. No, levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Porque el Señor dice en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Y hoy es uno de esos días. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted está más atento realmente a lo que la gente dice, a lo que el mundo dice, a las circunstancias, a los vientos, a muchas cosas, usted se va a milanar, va a decaer. Pero si usted pone la mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe, usted va a estar firme. Por eso la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La Biblia dice, no viendo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve, eso es eterno. Y Nehemías afrontaba realmente esta presión, este ataque. Y miren lo que dice la Biblia en Nehemías 4, versículo número 14. El 13, perdón. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, dice Nehemías, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Él oraba, ellos oraban, pero ahí los organizó por familia. Dijo, ustedes van a usar los arcos, ustedes lanzas y ustedes espadas. Y van a estar ahí velando, y van a estar ahí. Luego dice en el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible,
Miren lo que dice Nehemías. No temáis. Acuérdense de su Dios. Un Dios temible, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace proezas. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No tengan temor. Acuérdense de Dios. Acuérdense de Dios, cuántas cosas ha hecho en su vida. Cómo Dios a usted lo ha levantado. Cómo lo ha restaurado. Cuántas cosas ha hecho por nosotros. Como dice el salmista, grandes cosas ha hecho Jehová. Y estaremos alegres. Mire, aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la adversidad, tenemos que acordarnos las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Y eso le transmitía Nehemías al pueblo. No tengan temor, peleen por sus hijos, por sus hijas, por sus casas, por sus hogares. Y esa es la hora a la que Dios nos está llamando, levantarnos en fe, no encerrarnos en la nostalgia, en la melancolía, en la tristeza, en el temor, en el pánico, no. Levantarnos en el nombre de Cristo, empezando, como hizo Nehemías, confesando, humillándonos y peleando la buena batalla de la fe, porque Dios vive y vivirá por siempre. Dios existe y existirá por siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el que abre puertas. Él es el que hace ríos en el desierto. Dice la Biblia en el versículo 15 de Nehemías capítulo 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué cosa? Que Nehemías y el remanente habían entendido, porque ellos estaban haciendo un trabajo psicológico, un trabajo de presión para infundir temor. Cuando ellos oyeron que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice Nehemías, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, seguían trabajando. Mire, la vida continúa, hay mucho por delante. En una ocasión dice la Biblia de un hombre de Dios llamado Elías, un hombre usado por Dios realmente, un profeta de Dios. Dios lo usó tremendamente. Y llegó un momento en su vida que él fue amenazado de muerte. Y tal vez por otra circunstancia, este hombre de Dios se desanimó, se puso triste, preocupado tal vez. Y dice la Biblia que él fue debajo de un árbol y se echó debajo de un árbol. Y él oró a Dios y él sabía que Dios lo oía. Él sabía. Y que Dios le respondía. Y él dijo, Señor, basta ya, porque no soy mejor que mis padres. Ya mejor quítame la vida. Le dijo así a Dios, Elías. Quítame la vida. Quítame la vida. Y bueno, de lo cansado que estaba se quedó dormido. Pero Dios dice que vino un ángel. Y le trajo alimento. Y le trajo bebida. Y lo despertó, le dijo, levántate, come y bebe. Y se volvió, comió, bebió, descansó, nuevamente se levantó. Y luego el ángel le dijo, mira, levántate, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Y caminó como 40 días el hombre. Y después se metió en una cueva y Dios le habló, ¿qué haces aquí? Dijo, estoy solo, Señor. Tu pueblo ha dejado tu pacto, han derribado tus altares y yo solo he quedado. Dijo, no estás tú solo. Tengo un remanente escogido por gracia. Y aunque en el mundo actual la maldad se haya multiplicado, mi amigo, mi hermano, en este mundo hay un remanente que le cree a Dios. Hay un remanente que ama a Dios. Hay un remanente que le sirve al Señor, que sigue confiando en su promesa. Así que mi hermano, mi amigo, usted que me está oyendo, viendo en esta hora, tal vez usted ha pensado que ya, tal vez tiene que partir. No, lo mismo que le dijo a Elías, nos dice Dios a nosotros. Largo camino te resta, levántate, levántate. Y sabe una cosa, que Elías no murió. Él no murió, él no vio muerte. Dice que Dios quiso un día quiso llevarlo a Elías. Y vino el Señor con carro de fuego y se lo llevó al cielo. Él no se murió, hermano. Él un día pensó morirse y nunca se murió. Dios se lo llevó a su presencia. Mire, entonces largo camino le resta. Despójese de todo temor, todo miedo. Tal vez las circunstancias, tal vez sus fuerzas,
Tal vez su entorno le dice muchas cosas, pero en esta hora usted aférrese de la palabra de Dios, aférrese de lo que Dios dice en su palabra. Si usted se humilla, si usted se arrepiente, si usted se vuelve al Señor. Y dice la Biblia en Nehemías 4:16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Es decir, todos los que acarreaban agua, llevaban los materiales, todo, con una trabajaban, mano, y con la otra mano tenían su espada. Estaban velando, estaban vigilando. La Biblia dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sé sobrio y velad. Mire, pero Dios ha dejado a su pueblo armadura, una armadura para pelear la buena batalla. Mire, Él ha dejado los medios, las herramientas para que usted y yo seamos más que vencedores en el nombre de Cristo. Dice la Biblia, he aquí, dice el Señor Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo. Porque Dios es fiel y Dios ampara a su siervo. Entonces, aquí algo importante que cabe resaltar es que Nehemías no bajó los brazos. Y él alentó al pueblo a seguir adelante, a no temer, a pesar, repito, de las amenazas, a pesar de ese ataque brutal de meterles miedo y pánico. Dijo, no, vamos a continuar, vamos a seguir adelante, vamos a seguir. Y dice la Biblia que la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. Y de noche servían de centinela y de día en la obra. Y ni yo, dice Nehemías, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, ellos estaban en pie de guerra, en alerta, orando, pero velando. Mi amigo, mi hermano. Te voy a decir, pero bueno, yo tengo muchas dificultades. Yo me siento débil. Yo estoy muy angustiado, estoy preocupado. Pero quiero decirle que le habla a alguien en esta hora, el cual pasé 15 días atrás, muy difíciles, muy duros con mi salud. Realmente fueron muy difíciles, pero yo le agradezco al Señor. Y también a aquellos hermanos y amigos que estuvieron orando por este servidor. Sí, se siente la debilidad, se siente la lucha, se siente la batalla, pero aún ahí debemos clamar al Señor y Dios oye. Dios escucha, mi amigo. Tal vez usted está casi sin fuerzas. Tal vez está postrado en una cama, no sé, en un hospital, en tu casa, en algún lugar. Tal vez estás triste, estás preocupado. Pero Dios es fiel. Y cuando una persona realmente, aún en su debilidad, se esfuerza por invocar su nombre, la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. El nombre de Jesús. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Su nombre es como ungüento derramado. Y Dios quiere levantarte. Dios quiere fortalecerte. Quiere revestirte de fe y de confianza. Va a haber un periodo, sí, de restauración hasta que tú te recuperes. Va a haber un tiempo de batalla, un tiempo de lucha. Pero hay que esforzarse. Nehemías continuó con su obra. Él no paró. Él siguió adelante. El enemigo quería realmente que él desistiera, que él bajara los brazos. Y yo te animo en esta hora que tú puedas proseguir, que tú puedas continuar, que no desmayes, que no te desanimes, sino que prosigas confiando en el Señor, invocando su santo nombre. El pueblo realmente respondió y junto con Nehemías ellos siguieron edificando, siguieron trabajando realmente en aquel muro. Y dice la Escritura en Nehemías 6, en el versículo 15, que fue terminado pues el muro. Terminaron. En 52 días ellos terminaron el muro, a pesar de tanta amenaza, a pesar de la debilidad, del cansancio. Ellos terminaron la obra que Dios puso en el corazón de Nehemías.
Y aquí hay un versículo interesante que dice el 16, Nehemías 6:16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, fue Dios a través de Nehemías y de ese remanente. Y es Dios el que quiere sanarte, quiere levantarte, quiere animarte. Sal de ese pozo de la angustia, sal de ese pozo de la tristeza, de la desesperación. Dios no quiere verte allí. En esta hora, por la palabra, Él extiende su mano, como dijo el salmista David. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña. Y es donde Dios quiere ponerte en esta hora. Tus pies sobre la peña, que es Cristo. Nehemías continuó. Él perseveró con la obra. La actitud del pueblo fue muy importante. Y la actitud tuya y la mía es importante para Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Este es el tiempo realmente, no para lamentarse, no para criticar, no para juzgar. No, es un tiempo de levantarse y humillarse delante de Dios. Y también sentir lo que sintió Nehemías, esa sensibilidad por nuestros hermanos, por nuestra ciudad, por nuestro país. Tal vez usted no está pasando o no ha vivido, no está viviendo lo que otros han pasado o hemos pasado. Pero es importante identificarse. Eso es la intersección, la intercesión, el ponerse en lugar de otro, imaginarse cómo está el otro y clamar y rogar al Señor, clamar por el país, clamar por el mundo, clamar por mucha gente que hoy está necesitando personas que se pongan en la brecha a interceder. Es importante, ya para culminar, levantar nuestros muros espirituales, porque hay muros espirituales realmente. Nosotros tenemos muros en nuestra vida y algunos de ellos pueden estar caídos o estar derrumbándose. Muros como nuestra relación con Dios, cómo está, nuestra armonía familiar, nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro testimonio, nuestra vida emocional, nuestra economía. ¿Cómo están esos muros? Tal vez han estado agrietados, derribados, pero Dios quiere realmente que nos levantemos a restaurarlos con su ayuda, con su favor, con su gracia. Él desea que lo hagamos realmente. Dice el salmista en el capítulo 118, versículo 17, no moriré, decía él, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Porque Dios sigue obrando. Decía también Dios a través de su palabra que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en otra versión, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta hora yo quiero invitarle a que nos unamos en una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es refrigerio, tu palabra es medicina, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Padre, gracias, Señor, porque ella alimenta nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Me uno a las personas que están en este momento, Señor, viendo este video, esta publicación. Padre bueno, al igual que Nehemías, queremos y lo seguimos haciendo, humillarnos ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, que tú eres un Dios soberano, eres un Dios sublime, Señor, un Dios temible, un Dios grande, como dijo Nehemías, Señor, un Dios que no hay nada imposible para Él, Señor, un Dios que está por encima de toda pandemia, de todo virus, un Dios que es más grande que todo, Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra,
el Dios que nos formó. A ese Dios invocamos, a ese Dios rogamos, Señor, Padre. Y en esta hora rogamos tu misericordia, rogamos tu perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras ofensas. Señor, que tú perdones, Señor, nuestra vida, que tú perdones, Señor, nuestra familia, que tú perdones nuestra ciudad, que tengas misericordia, que tengas piedad en nuestro país y del mundo entero, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Padre, ten misericordia de aquellas personas, Señor, que en este momento están padeciendo, están sufriendo, Señor, mi Dios. Muchos, como hemos visto en tu palabra, tal vez enfrentando temores, enfrentando amenazas, enfrentando miedo, necesidades, Señor, debilidad. Ten misericordia, Padre. Y rogamos tu bondad y tu infinita gracia. Que tengas misericordia, Señor, que te glorifiques, aún en medio de la angustia, aún en medio de la tristeza, que tú vengas y te glorifiques, Señor, que tú restaures, Señor, que tengas piedad, Señor, que tú sanes aquella vida que está rogando, que está implorando misericordia, Señor, que tú seas sanando, impartiendo sanidad a aquellos que están luchando, batallando, Señor, con dolencias, con enfermedades, postrados. Ten misericordia. Envía tu palabra de sanidad, Señor. Envía tu palabra de sanidad. Levántate con poder. Levántate con poder, Señor, para que muchos se levanten, Señor, y cuenten de tus maravillas. En el nombre de Cristo, te lo rogamos. Oramos por salvación en medio de este tiempo. Oramos por salvación de almas, por liberación, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, bendito Padre, por consuelo, por fortaleza para aquellas personas, Señor, que han tenido familiares que han partido, Señor. Tu consuelo y tu fortaleza sea con cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que están sirviendo, Señor, en estos tiempos, en todo el mundo, Señor. Gracias, Señor, por los doctores, Señor, por las enfermeras, por todas las personas que de diferentes formas están sirviendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu consuelo. Y gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, muchísimas gracias. Amén. Mis amados hermanos y amigos, gracias por su atención. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas bendiciones.